Inteligencia artificial, que es un término que hoy todo el mundo habla, del que hemos oído también escrito y sobre todo en el que hemos sabido que puede ser un ente que está ahí abstracto y que en algún momento dado incluso puede tomar el control de alguna de las cosas. De eso le vamos a hablar en este podcast de hoy, de la inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿Hasta dónde nos va a penetrar dentro de nuestro ámbito? Es decir, dicen que la inteligencia artificial puede caer en muchos puestos de trabajo, que por la inteligencia artificial se van a crear muchas falsas noticias en torno no solo a lo que se puede decir, sino cómo se dice e incluso la imagen de esas personas. Se han suplantado algunas identidades. Hemos visto a lo largo de todo este periodo que se podría hacer incluso un texto con inteligencia artificial solamente dándole unos datos. Eso es el cortar y pegar. Para eso están preparadas, por ejemplo, las universidades en alguna de las tesis. Vamos a intentar saber algo más de la inteligencia artificial. ¿Lo tenemos que tener como un aliado o como un enemigo? Vamos a intentar, y si ustedes me lo permiten, en primer lugar voy a hablar con Manel San Román. Él es un profesor de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Él es uno de los usuarios. Y yo no sé, Manel, ¿usted está temeroso de la inteligencia artificial tal y como está concebida en este momento? No, a mí no me preocupa la inteligencia artificial, me preocupa la tontería natural. O sea, la inteligencia artificial es una creación de los humanos y en esa medida podemos controlarla, pero no está escrito que podamos controlarla. Hay que trabajar en ello y de momento, digamos, los indicios no son buenos. Pero de la propia inteligencia artificial, a mí me atrae muchísimo más todas las posibilidades inmensas que podemos sacar de ella, muy en particular que como está basada en el funcionamiento del cerebro, todas sus mejoras nos pueden dar pistas para mejorarnos a nosotros mismos los humanos, curarnos y mejorarnos. Es una visión, Manel, de cómo puede ir la inteligencia artificial, porque lo que he oído es que es revolucionaria, pero lo he oído en los dos sentidos, en el malo y en el bueno. De cómo, por ejemplo, con la inteligencia artificial pueden aumentar las fake news, es decir, las noticias falsas, o cómo puede incluso hasta suplantar la personalidad de algunas de esos personajes que están en las redes. Sí, es decir, en los últimos, diría tiempos, en los últimos pocos años, e incluso meses, ha habido desarrollos en una parte de la inteligencia artificial que es lo que se llama inteligencia artificial generativa. Es decir, la inteligencia artificial es un concepto muy amplio, hay muchas tecnologías y digamos lo que ha hecho explotar la percepción o el interés público y también de los propios científicos en la inteligencia artificial son los desarrollos en la inteligencia artificial generativa. Ahí es donde se pueden hacer cosas que hace solamente unos pocos años pocos imaginaban, ¿no? Como es, bueno, pues sí, tener un control. De hecho, ya esta inteligencia artificial generativa controla, es capaz de gestionar perfectamente los textos, entiende el lenguaje humano. Cuando digo el lenguaje humano quiero decir cualquier lengua, y puede contestar a preguntas en lenguaje natural, en cualquier lengua, también en lenguaje natural y en cualquier lengua. Entiende, por ejemplo, una imagen, es capaz de describir una imagen, es capaz de crear imágenes a partir de la descripción que nosotros le hagamos. Por lo tanto, en un tiempo relativamente corto, esas fotos del Papa vestido así fashion o del expresidente Trump detenido que no eran verdad, pues podrán ser ya no imágenes fijas, sino vídeos enteros. Y uno piensa que probablemente en los próximos años veremos, para decir algo, series de Netflix, para entendernos, creadas puramente con personajes que no existen y que tienen apariencia real, o bien con cantantes o
o actores que ya han muerto y a los cuales se les hace cantar, no a los muertos, sino en el vídeo aparece, pues qué sé yo, Elvis Presley tocando junto a los Rolling Stones o cosas de este estilo. Por lo tanto, las posibilidades son inmensas y también uno intuye que los riesgos también son importantísimos. Manel, para acabar, yo no sé si tú le temes o no le temes, ¿le deberíamos temer a la inteligencia artificial? Esa es por un lado. Y luego, ¿estamos ante el inicio de una nueva era como cuando nació Internet y llegó a nuestras vidas Internet, que no nos parecía que aquello iba a ser tanto? Porque todo el mundo hablaba de que nos iban a controlar mejor, nos controlan, de que de alguna manera sabían hasta el número de calzado que teníamos. ¿Esta es la antesala de lo que vendrá después? La respuesta a tu segunda pregunta desde mi punto de vista, es un sí rotundo. Yo presencié el nacimiento de Internet y lo que estoy viendo ahora me evoca absolutamente lo que viví en aquellos años, en los 90. Internet ya estaba de tiempo en las universidades, pero cuando explotó hace ahora unos 30 años y la única diferencia es que esto es mucho más gordo y mucho más rápido. O sea, pero sí, estamos delante de algo muy, muy, muy grande y muy rápido, mucho más rápido que Internet. Por lo tanto, si Internet, por decir algo, tardó 10 años desde su explosión inicial en los 90 hasta los 2000 en popularizarse, esto va a tardar muy pocos años. Y si Internet desarrolló con la telefonía móvil toda su potencia en 20 años, por decir, pues esto en muy pocos años tendremos que afrontar esos riesgos potenciales que antes pensábamos que llegarían mucho más adelante. Respecto a la primera pregunta, no debemos temer a la inteligencia artificial, insisto en lo que he dicho antes, debemos temer a que los humanos no seamos capaces de controlar una tecnología que es la más potente con diferencia que hemos creado jamás. Y por lo tanto esto no debe preocuparnos, sino debe ocuparnos. Y cuando digo nos, me refiero a toda la sociedad civil. Esto es demasiado importante para dejarlo en manos solo de los gobiernos, que tienen sus agendas, y además sus agendas son muy cortoplacistas, y de unas pocas empresas que por primera vez en la historia controlan el desarrollo de una tecnología. Por lo tanto, es la sociedad civil la que tiene que implicarse en todo esto y es muy importante la divulgación, digamos la concienciación y también la exigencia de la sociedad civil de que los gobiernos hagan su labor y que también nos dejen a los ciudadanos participar en la gobernanza de esta revolución. Gracias, Manel, porque desde luego hay muchos puntos de vista y sobre todo muchas aristas en esto de la inteligencia artificial. Hay quien se puede aprovechar de ello y hay quien está temeroso en este punto. Yo voy a hablar con Marisa Manzano, que es la directora de Desarrollo de Negocio de Amurai. Marisa, yo no sé en qué lado te pongo. ¿Te pongo en el lado de los temerosos, de los que le quieren sacar el rendimiento y la lasca necesaria a la inteligencia artificial? No, yo temerosa no, respetuosa sí, como acabamos de oír. Yo creo que el primer parámetro que hay que tener claro es que esto ha llegado para quedarse, o sea, es una evolución más de un avance tecnológico muy rápido que se empezó a acelerar tras la llegada de Internet y que efectivamente, como decíais ahora mismo, pues cada vez va más rápido, pero no va a desaparecer porque nos dé miedo o porque no la queramos, está para quedarse. Entonces, cuanto antes aprendamos a usarla y consigamos regularla para que sea una tecnología a favor de las personas, mucho mejor. O sea, se trata aquí de que las personas utilicen la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial a las personas. Ya, pero en este momento, Marisa, tú sabes que hay bastante temor en torno a eso, que incluso hay gente que anda pidiendo una regulación por parte del gobierno de algunos de los chats de inteligencia artificial porque nos podrían sobrepasar. Hay quien, por ejemplo, tú has tenido que ver antes con medios de comunicación y de alguna manera dicen que podrían incluso hasta sustituir el redactor que está en mesa y que hace algunas noticias por la inteligencia artificial. ¿Tú crees que llegará ese momento en el que el humano es sustituido por inteligencia artificial? No, yo creo que de ninguna manera. Creo que la inteligencia va a automatizar muchos trabajos y procesos que hasta ahora no entendíamos o no queríamos ver que podían ser automatizados, pero es como muchas profesiones antiguas. Si yo te pregunto ahora cuántos ebanistas conoces, pues posiblemente me dirás que uno o ninguno, ¿no? Cuando hace 50 años era
un oficio muy bien considerado y muy bien pagado, ¿no? Pues es un poco igual, tenemos que ir adaptando nuestros perfiles a los nuevos usos, no te puedes empeñar en seguir haciendo un trabajo mecánico que ya efectivamente será más fácil que lo hagan las máquinas, pero el hombre es insustituible, o sea, toda la inteligencia de trabajo que hay detrás, la sensibilidad y todos los parámetros éticos y morales que acompañan a cualquier desarrollo tecnológico son desde luego humanos. ¿Tú estarías por la regulación de la inteligencia artificial? Sí, por supuesto, yo creo que hay que regular y sobre todo hay que educar, hay que enseñar a la gente a utilizarlo de una forma razonable, ¿no? Es un poco igual que el control de las fake news o de las falsas informaciones. Una persona que se enfrenta a una información en un dispositivo móvil o en internet, en cualquiera de las fuentes de las que bebe ahora mismo la gente joven, tiene que cuestionarse si lo que está leyendo o oyendo es verídico o no, de dónde viene esa información, si son fuentes confiables, tiene que ser escéptico con todo lo que lee, ¿no? Pues de la misma manera tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a que no pueden preguntarle a ChatGPT cómo se desarrolla un tema que tengan que presentar en la universidad y calcarlo o pegarlo como si no hubiera ninguna duda de que aquello es absolutamente verídico, que no lo es, tiene también muchos fallos. Claro, pero lo que pasa es que hoy en día, Marisa, estamos recibiendo información, fíjate por ejemplo la fotografía a la que antes aludía Manel, otras que han aparecido en los medios de comunicación, algunas voces que han sido suplantadas, que nos creemos los que somos simples mortales. ¿Cómo hacemos eso para verificar que eso sea verdad? Yo creo que una de las ventajas de la inteligencia artificial es que te ofrece muchísimas herramientas de verificación, que de hecho los editores ahora y todas las personas que trabajamos en medios tecnológicos estamos utilizando cada vez más. Esas mismas herramientas ya te van a detectar la fuente de la que viene esa información y si es o no potencialmente falsa. O sea que es fácil engañar a quien se quiere dejar engañar. Hay que hacer mucho esfuerzo en estas primeras etapas para entender bien cómo funciona y combatir las posibles sobreinformaciones o malinformaciones. Ya, claro, pero es que ahí se pierde absolutamente todo el control. Yo creo que, por ejemplo, hasta el copyright se pierde, el corte y pega. ¿Estamos preparados para este corte y este pega de un chat que además te escribe mejor de lo que lo haces tú? Pues mira, yo que soy fan de la inteligencia artificial y que utilizo mucho el chat, si lo utilizas mucho te das cuenta de que comete muchos errores, porque al final es una máquina que bebe de la información que le están alimentando los humanos desde distintos puntos. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que nos dice el chat y hay que verificarlo. Una vez más, insisto en que la gente tiene que ser suficientemente consciente de verificar toda la información, volver a buscar, recurrir a otras fuentes y solamente cuando estás seguro de que aquello está certificado y verificado, entonces publicarlo y compartirlo. Tú crees de todas maneras que el futuro está ahí, ¿verdad, Marisa? Sin duda, yo creo que el futuro nos va a desbordar porque la velocidad de crecimiento de la tecnología, pensar que desde la invención de la imprenta hasta la aparición de Internet transcurrieron 600 años, pero sin embargo desde la aparición de Internet a esta ola en la que nos encontramos de la web 3.0 no ha pasado casi ni 20, o sea que realmente la velocidad es mucha, como decían antes, y yo creo que esto va a seguir en un ritmo que no podemos parar, es como ponerle puertas. Gracias, Marisa, por haber estado aquí, porque todo esto genera también una serie de problemas. Por ejemplo, yo no sé, he encontrado un abogado que habitualmente está muy pegado, por ejemplo, a los derechos de autor, que ha estado con nosotros en los medios de comunicación, tanto escritos como televisivos como radiofónicos, y él ha seguido la evolución de todo esto. Es Juan Carlos García Melián. Él ha seguido, bueno, yo no sé si con la inteligencia artificial, Juan Carlos, de alguna manera podemos seguir pidiendo el copyright de las cosas. Pues se plantean un montón de interrogantes, que hasta ahora mismo la legislación no ha sido capaz de resolver. Y hay algunas resoluciones de los tribunales que vinculan el hecho de la creación a la originalidad, y con la originalidad se vincula a la persona, al ser humano. Las personas son las que al final, las que tienen derecho a ser reconocidas como autoras de las creaciones de las que son autores. La cuestión es que cuando una máquina crea algo por su cuenta, la legislación vigente no le reconoce la cualidad de autor y por lo tanto no le reconoce la titularidad de los derechos que tienen los autores. Se plantean muchas cuestiones en relación a la propiedad intelectual y la inteligencia artificial. En Estados Unidos ya se han resuelto algunos casos en relación a, por ejemplo,
una creadora de contenido audiovisual, bueno, de contenido, una ilustradora, ¿vale? Una ilustradora con inteligencia artificial, con el Midjourney, hizo una serie de viñetas y las intentó registrar en propiedad intelectual en Estados Unidos y le negaron la inscripción de la inscripción de estas viñetas, porque al final no era fruto de la creación humana, sino habían sido creadas a través de un prompt, ¿vale? Que es la frase o las indicaciones que tú le das a la máquina para que te haga la creación en las inteligencias artificiales generativas. Y bueno, ella quería atribuirse o bien la autoría, que le reconocían la condición de autor por haber creado el prompt, ¿vale? Y que en definitiva ella era la autora de esa obra. La contestación de los tribunales americanos es que cuando tú escribes un prompt realmente no tienes el control absoluto sobre la creación que va a realizar la máquina. Entonces a partir de ese momento considera que tú no eres creador y por lo tanto no tienes derecho a que se te reconozca la titularidad como creador de esa obra. Sin embargo, el mismo tribunal sí le reconocía la posibilidad de atribuirse la autoría en lo que es la selección y el orden, es decir, la creación de la página del cómic, ¿vale? Sí le reconocía la posibilidad. Entonces, para un experto como tú, por ejemplo, ¿es para temer esto de la inteligencia artificial? ¿Es para ver cómo se va a desarrollar? Porque hay quien le teme en torno, por ejemplo, a que puede sustituir algunos trabajos que realizan en este momento los humanos. ¿Es para temerle o es para empezar a conocerla? Yo creo que lo que hay que hacer es conocerla, en absoluto temerla, porque yo creo que ya escuchamos a Manuel, a Marisa, como ahora mismo es una herramienta muy útil, además una herramienta que no hay que perder de vista. A mí lo que más me ha sorprendido de todo esto es la velocidad con la que se está desarrollando, ¿no? Hablamos de la comparación con Internet, que fue mucho más lenta la introducción de Internet, el uso generalizado de Internet duró unos años. Sin embargo, esto en pocos meses se ha ido popularizando, y no solo eso, sino que además se ha multiplicado la calidad en el caso, por ejemplo, de las inteligencias generativas, la capacidad de respuesta, es decir, las respuestas cada vez son de mayor calidad, con mayores matices, cada vez es más difícil distinguir la realidad de la creación hecha por la máquina, y al final tú no sabes ya en los niveles más altos de Midjourney, por ejemplo, determinadas imágenes no sabes si son reales o simplemente son imágenes creadas por una inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, yo creo que no hay que tenerlo. Ya, pero por ejemplo, para ustedes los abogados, ¿no? Los alegatos de un abogado, los fundamentos, todo eso es mucho más fácil hoy con esta inteligencia artificial de ponerlo en un papel a la hora de presentar un recurso o de presentar una demanda, o todo esto lo que va a hacer es enfangar más el asunto tal y como está. No, yo creo que en relación al uso en el ámbito jurídico de la inteligencia artificial, su efecto va a ser demoledor, ¿vale? No voy a decir devastador, porque no va a ser devastador, sino va a ser demoledor. Fíjate que, bueno, nosotros mismos lo estamos utilizando ya, lo que pasa que lo que apuntaba Marisa, es decir, tú que conoces de una determinada materia, tienes que andarte con pies de plomo porque ahora mismo las inteligencias artificiales, las de pago, ¿vale? Cometen errores, ¿vale? Imagínate las que no son de pago, es decir, cometen errores cuando tienes una conversación con ellas sobre alguna materia, tú te das cuenta de esos errores porque eres experto en esa materia, ¿vale? Es decir, que bueno, ahora mismo existen limitaciones. Ahora, mi experiencia es que se aprende mucho, que es muy útil, por ejemplo, para resumir textos legales, para sintetizar cuestiones que son muy complejas. Para eso ahora mismo la utilidad es la que es, y yo me parece que son bastante efectivas, incluso para inspirarte. Nosotros que trabajamos en contratación pública, para inspirarte en relación a la justificación de determinado criterio de adjudicación que tiene que estar contemplado en el expediente de los pliegos, pues es muy útil la inteligencia artificial porque te aporta argumentos que normalmente tú no tenías presentes, es decir, que te puede ayudar
incluso a redactar mejor, ¿vale? No te digo nada, por ejemplo, nosotros que muchas veces cuando preparas la apelación de un juicio te tienes que escuchar el juicio entero, que son 4 horas de juicio, 5 horas. Por ejemplo, utilizamos una herramienta de inteligencia artificial, el MacWhisper, que automáticamente te hace la traducción de cualquier idioma de lo que esté oyendo y además te la transcribe, con lo cual es muy fácil hacer una búsqueda en el texto y cuestiones que antes nos ocupaban horas, que era establecer el minutaje del momento en el que dijo el testigo X determinada cuestión, ahora ya son muy fáciles de identificar y de ofrecer al tribunal. Imagínate también la potencia que tiene en relación al sesgo, ¿no? Uno de los riesgos que se apuntan en relación a la inteligencia artificial es el sesgo, ¿no? Debajo de la inteligencia artificial, de las más sofisticadas, hay capas de algoritmos. Y esos algoritmos hay que probarlos, porque ya sea voluntariamente o involuntariamente pueden introducir sesgos a la hora de darte los resultados, ¿no? Y te digo, por ejemplo, son capaces de identificar esos sesgos también. Por ejemplo, imagínate que tienes la posibilidad de acceder a toda la base de datos de las sentencias que ha dictado determinado magistrado. La inteligencia artificial es capaz de prever si el asunto lo vas a ganar o lo vas a perder si cae en determinado juzgado y lo va a ver determinado juez. La verdad es que es como... Y a la inversa también, imagínate los magistrados que empiezan a utilizar, o sea, bueno, ya nosotros nos quejamos que muchas veces las sentencias parecen escritas por un robot, pues magistrados que empiezan a utilizar la inteligencia artificial, pues claro, se corre el riesgo de que se conviertan en sentencias demasiado estereotipadas o que debajo de ellas haya un sesgo determinado para dirimir un asunto a favor de determinada persona o determinada manera de pensar. Hay muchas cuestiones abiertas en relación a la inteligencia artificial. Y después, un último apunto. Yo creo que la inteligencia artificial se corre el riesgo ahora mismo también de que establezca una brecha añadida. Sabes que en la digitalización hay una brecha, hay personas que no conocen, no se manejan en el mundo digital porque no tienen conocimientos o bien porque no tienen acceso, por ejemplo, a Internet. Imagínate ahora con la inteligencia artificial, esa brecha cada vez se hace más profunda. Incluso con los que tenemos acceso a esas herramientas, el acceso a una inteligencia artificial de mayor calidad, que son de pago, porque al final la inteligencia artificial, el desarrollo de inteligencias artificiales es muy costosa, pues va a introducir otro elemento. ¿Quién va a poder acceder a esas inteligencias artificiales? Pues quien tenga dinero. Y al final va a establecer un nuevo salto, una nueva brecha entre las personas. Va a introducir un nuevo mecanismo de desigualdad, como puede considerarse el hecho de hay abogados que utilizan inteligencia artificial y los que no lo utilizan. Ahora mismo los que lo estamos utilizando tenemos una ventaja competitiva respecto del resto, igual que en otros campos, ¿eh? Muchas gracias, Juan Carlos, porque desde luego la polémica está servida. Hemos querido traer todas las versiones que pueden encontrar, desde el profesor Manel, que nos advierte de los peligros que puede tener, a lo que dice Marina, ¿no? Que de alguna manera nos podemos fundamentar en lo que podemos obtener a través de la inteligencia artificial, o lo que dice Juan Carlos Melián, el abogado, ¿no? Que lo utiliza bastante, pero que todavía le faltan muchas cosas que él nota de que falla algunas veces, ¿no? Y hablando de abogados, ¿no? También se abre pues otro dilema, que son los delitos que se puedan crear dentro de la inteligencia artificial. Uno de ellos, por ejemplo, la suplantación de identidad, es lo que le ha pasado, no con inteligencia artificial, pero sí ese delito, pues a nuestra siguiente invitada. Ella se llama Andrea y vamos a saludarla. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ti te suplantaron la identidad, no una inteligencia artificial, sino una persona que utilizaba tus fotos en una aplicación de cita. Sí, bueno, ocurrió ya hace unos años, pero bueno, me acuerdo bastante bien. Y sí, me escribió un conocido para preguntarme que cómo es que tenía un perfil ahí, porque le extrañaba. Y claro, yo le dije que no, yo no tenía ningún perfil creado en esa página. Me pasó las capturas de imagen, de las fotografías, de la descripción del perfil. Y pues la verdad estaba de compras con una amiga y lo que hice fue irme directamente a comisaría a denunciarlo.
¿Eso se quedó ahí en una denuncia o tuviste que ir a juicio contra esta persona? No, no se quedó ahí. O sea, a mí me empezaron a llamar desde delitos tecnológicos. Duró pues cerca de 2 años el proceso. Me estuvieron llamando durante un tiempo para proporcionarme datos porque, bueno, tienen que pedir una serie de permisos para averiguar la IP y la identificación de esta persona. Y bueno, pues me estuvieron preguntando si conocía a alguien de esa ciudad. Después sí que me dieron los datos de la persona para saber si era un problema personal o simplemente había cogido mis fotos porque sí. Y bueno, yo seguí para adelante con la denuncia y finalmente se celebró el juicio de forma telemática. Lo que pasa que la persona decidió no acudir directamente al juicio, sino que lo que el fiscal le había dicho que tenía que pagar de multa, pues lo aceptó y no llegamos a celebrar el juicio. Claro. ¿Y llegaste alguna vez a hablar con esta persona? No, sí que me llamó su abogada tiempo antes, como 1 año antes de que se celebrara el juicio, y me quiso pedir perdón a través de una carta, pero a mí no me parecía que eso fuera, o sea, no es el patio de un colegio como para estar escribiendo una carta. Era una persona adulta que sabía perfectamente lo que hacía y su justificación fue que creía que su pareja le engañaba y que por eso había utilizado un perfil falso para hablar con ella. Pero claro, yo no sé hasta qué punto esa persona pudo involucrarme a mí en alguna cosa o es que estaba utilizando una imagen y una descripción de una persona que era totalmente real y acorde a mí. Bueno, pues Andrea, te agradecemos mucho que nos haya contado tu historia. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, buena tarde. Esto es lo que puede pasar, ¿no? El peligro de la tecnología, que algunas personas la utilizan mal y cometen delitos. Y claro, con la inteligencia artificial de por medio, estos delitos podrían también ser incluso más sofisticados. Sí, porque una de las cosas que puede tener la inteligencia artificial precisamente son las noticias falsas y la fake news, ¿no? Claro. De que tú no sepas hasta dónde puede llegar. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿tú crees que la gente en la calle sabe lo que es la inteligencia artificial? Bueno, yo sí lo sé porque más o menos he hecho porque estás informado, ¿no? Y porque más o menos he hecho esa encuesta, pero es muy difícil de definir, sobre todo porque si no tienes gran vocabulario, es muy difícil, ¿no? Pues nosotros le hemos preguntado, hemos salido a la calle, les hemos preguntado a ustedes si saben lo que es eso de inteligencia artificial o no tienen ni idea. Hoy vamos a hacer una encuesta en la calle sobre si la gente conoce la inteligencia artificial y si no la pueden definir, que yo creo que ese es quizás el grave problema que puede tener la gente. Si le pidieran una definición de la inteligencia artificial... Muy difícil. No sé cómo... No sabe cómo definirla. No. Es una inteligencia que funciona, bueno, a través de internet y de datos, ¿no? Pues yo diría que es la inteligencia superior. Me explico. Que no sabemos mañana lo que va a hacer nuestra imagen y nuestra mente, porque siempre va por delante nuestra. ¿Usted cree que puede ser un peligro lo de la inteligencia artificial? Yo creo que sí, porque ni los propios gobiernos han sabido controlarlo. Han dado a todas las multinacionales estas, pero no hay un control sobre la propiedad. Pues depende para qué se use. Todo en los extremos al final es complicado. A ver, realmente si lo utilizamos con cabeza, ¿no? Pero... Bueno, eso no hace daño a nadie, ¿no? Y le presento una fotografía, ¿sabría definirme cuáles son las que están hechas con inteligencia artificial? A ver, las dos, ¿no? ¿Cuál me diría que podría estar hecha por inteligencia artificial? Para mí las dos. ¿No te duda de eso? No creo que no, porque me parece a mí que el Papa para mí, pues, con esas chaquetas no pegaría nada. Eso lo he visto ya por redes sociales y es de inteligencia artificial. ¿Cuál cree usted que está hecha? Esta. Esa. Pero lo que pasa es que esta tiene la postura que así el Papa casi nunca es. El cura no el Papa. Yo creo que esta. ¿Esa? Sí. ¿Por qué? No sé, por la calidad de la foto y los detalles. Las dos están hechas con inteligencia artificial, fíjese cómo son las cosas. Wow. Es increíble, me parece surrealista. Estamos en los inicios de lo que es la inteligencia artificial y ya veremos hasta dónde se llega. Para unos, como acaba de oír, es una cuestión provechosa, está en los inicios y deberíamos aprovecharnos. Deberíamos trabajar algo más para que eso no sea así, para que no sea perjudicial y sobre todo porque lo que hace esa inteligencia artificial es lo que el hombre, el humano, quiere. Veremos a ver cómo evoluciona esto. Desde luego está evolucionando mucho más rápido de lo que fue en su momento la instalación de Internet. Acuérdense ustedes de que no todo el mundo tenía una página web, de que no todo el mundo podía conectarse, de que lo teníamos que hacer a través del teléfono de casa. Hoy
eso lo hacemos hasta por el aire. Así que veremos a ver cómo evoluciona todo esto, pero desde luego lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y ya veremos cómo crece.